En las mujeres la edad es un poco más precoz, entre los 9 y los 13 años, también una media de 11 años. El primer signo es la aparición del botón mamario, y en ellas es importante también recalcar que la media de edad de la menarquia son los 12,4 años. Esta media de edad viene asociada al nivel socioeconómico y a la edad de la menarquia de la madre. Y es importante decir que la menarquia es un aspecto muy relevante en el inicio de la adolescencia femenina. Podemos encontrar otro tipo de cambios, cambios en el crecimiento, en la composición corporal, el crecimiento en altura, el crecimiento ponderal. Vemos ya una serie de diferencias que van marcando el dimorfismo sexual. En las mujeres aumenta el tejido graso y ensancha la pelvis, ya preparando el canal del parto. Y en los hombres hay un aumento de masa muscular generalizada y un aumento del diámetro biacromial. Pero sobre todo, lo más importante y que debemos tener en cuenta es que hay una serie de cambios psicosociales. El primero de ellos, y muy importante, es decir, que lleva más de cabeza, por así decirlo, a los padres, es esa lucha de dependencia e independencia. Si lo dividimos por etapas, en la primera etapa, a los 12-14 años, hay un mayor recelo y conflicto. En algunas publicaciones podemos encontrar que se llama como la vuelta al hogar, es decir, una aceptación de la relación con los padres después de un periodo de crisis. Es muy importante en la adolescencia también la preocupación por el aspecto corporal. Inicialmente rechazan los cambios, hay una excesiva preocupación por la apariencia externa, es cuando se inician las relaciones sexuales, y en las etapas posteriores de la adolescencia ya empieza a haber una aceptación del cuerpo. En cuanto a la integración en el grupo de amigos, obviamente en la adolescencia es cuando los niños, bueno, en este caso adolescentes, empiezan a adaptar a una serie de costumbres, empiezan a adquirir signos identificativos, se unen en pandillas, grupos, y van desarrollando su identidad. Los adolescentes inicialmente tienen una visión utópica del mundo, tienen la sensación de ser omnipresentes, como que para ellos no hay riesgos, no hay ningún problema porque son capaces de todo, pero no son conscientes de que realmente esos riesgos existen. Rechazan el consejo paterno, tienen tendencias a las conductas de riesgo, y es en la adolescencia tardía cuando se empieza a forjar una serie de creencias y valores, es decir, cuando se asientan los valores morales, religiosos y sexuales, entre otros. Los adolescentes, digamos, podrían encontrarse en esta situación. Una imagen que define muy bien lo que es la adolescencia. Los adolescentes son niños que quieren convertirse en adultos pero sin dejar de ser niños. Es decir, y que la sociedad y generalmente los padres no les dejan que den ese paso. Intentan protegerlos para que no den ese paso. Y eso es lo que también hay que intentar ayudarles a comprender, que es un proceso normal, con lo cual hay que adaptarse a ese cambio. Pasamos a hablar un poco de lo que es la sexualidad en la adolescencia, algo clave para la posterior comprensión del manejo y prescripción de los anticonceptivos. He escogido esta cita de Egon Schiele, un artista austriaco, coetáneo de Klimt, que es una gran realidad. Si la leéis os daréis cuenta que quien no ha sido niño, quien no ha tenido esa pasión interna, quien no ha sentido ese fuego interior, como se puede decir, no podemos frenar a los adolescentes. Hay que ayudarles a adaptarse de la mejor manera posible al cambio, no hay que poner una serie de barreras. La sexualidad en nuestra sociedad viene determinada por principalmente los medios de comunicación. Vivimos en una sociedad muy mediatizada, la información llega de una manera increíblemente rápida a nuestros adolescentes por muchos medios, televisión, el cine. Se propugna un modelo de sexualidad genital y reproductivo exclusivamente. Nos olvidamos, por así decirlo, de las etapas, de las transiciones normales que han habido siempre, y ahora el riesgo es caer en alcanzar la fase final del desarrollo de las relaciones sexuales cuanto antes. Es decir, que se dé un encuentro erótico con coito vaginal principalmente. No hay que olvidar que el ser humano es un ser sexuado. La sexualidad y el deseo están presentes desde que nacemos hasta que morimos. Lo que pasa es que, como hemos comentado, van evolucionando y se van expresando de manera distinta en cada una de las etapas de la vida. Los niños, cuando descubren el sexo de los compañeros, cuando empiezan las caricias, los besos entre ellos, eso ya son trazos que hay que tener en cuenta, que están relacionados también con la sexualidad. La infancia y la adolescencia son también etapas de la vida, con lo cual también están relacionadas con esto. Esta imagen la he escogido porque también hay que recordar que de pequeños es cuando más queremos parecernos a los mayores. Pero
Gestos como este no tienen que asustarnos. Lo que tienen que hacer es darnos cuenta que nuestros niños van evolucionando y que tenemos que darles una buena información. Lo clave de toda la charla, y también lo comentará después el doctor Herreros, es que la información es fundamental en la educación de los niños. No hay que ocultarles una información porque al final buscan información donde más accesible la tienen, medios de comunicación, internet, y esa realmente no es siempre la mejor información porque no siempre es contrastada y hay muchos datos erróneos. Uno de los aspectos claves de la adolescencia es el inicio del enamoramiento. El enamoramiento como fuente de nuevas emociones y sentimientos. Se alcanza el máximo entusiasmo por otra persona, a diferencia de otras etapas de la vida más precoces. Hay un deseo de unión, reciprocidad absoluta, y es cuando se inicia el pensamiento y las fantasías sexuales. Obviamente uno de los hechos más remarcables en cuanto a la sexualidad en la adolescencia es el inicio de la masturbación. Es más precoz en los chicos que en las chicas, y es una conducta sexual muy frecuente en los adolescentes. De hecho, muchas encuestas que se han hecho en relación a las prácticas sexuales, la mayoría, casi el 100% de los adolescentes ha realizado cuando llega ya la mayoría de edad, es la masturbación. Es una manera de satisfacer el deseo sexual, una manera de conocer mejor el cuerpo y también valorar el cuerpo como una fuente de placer y bienestar. Todos los adolescentes siguen un periodo de aprendizaje erótico. Los chicos tienen una duración de unos 4 años y medio y propugnan unas relaciones sexuales mucho más liberales. Hay una encuesta de juventud que hablaba que solo un 10% de los adolescentes varones menores de 17 años tenían remordimientos tras una relación liberal. Es decir, los chicos durante la pubertad, durante la adolescencia y el inicio de las relaciones sexuales no tienen esos remordimientos. Conforme se avanza en la edad, esa tendencia se generaliza en los chicos y las chicas. Las chicas tienen un periodo de aprendizaje de 2 años y medio y hay una mayor aceptación de las relaciones sexuales en un contexto afectivo. Es muy importante el papel educador, tanto de la sociedad como de los profesionales sanitarios. De la sociedad porque hay que ayudar a los adolescentes a convertirse en adultos maduros, responsables, capaces de vivir plenamente, y hay que aceptarlos dentro de la sociedad con total normalidad. No hay que convertir el periodo de la adolescencia en algo patológico. Hay una serie de periodos de la vida que se consideran como patológicos o se tratan como patológicos cuando realmente son procesos normales del desarrollo humano. En cuanto al papel que tenemos los profesionales sanitarios, como hemos dicho desde un principio de la sesión, hay que abordar las cuestiones relativas a la sexualidad con los padres desde la infancia. Aprovechar esas oportunidades. Como hemos dicho y repetimos, todo lo que digamos en etapas precoces de la infancia, probablemente en la adolescencia nos lo tengamos que ahorrar. Hay que transmitirles que convertirse en una persona sexualmente responsable es parte de un proceso natural y normal del desarrollo. Hay que intentar alentarles desde un principio a no mantener la primera erección coital hasta que ellos se sientan psicológicamente preparados, porque implica una serie de responsabilidades y consecuencias que ellos deben ser capaces de asumir y comprender. Y obviamente desde las consultas un aspecto muy importante es que debemos encontrar y ser capaces de distinguir a todos aquellos adolescentes que estén más expuestos a conductas de riesgo para poder ofrecerles una adecuada anticoncepción, un adecuado consejo cuando ellos lo soliciten o a nosotros nos pueda parecer necesario que pueda haber un riesgo detrás. Obviamente el tema de la sexualidad en la adolescencia es un tema muy amplio y podríamos estar muchas horas hablando, pero nos interesan sobre todo aspectos prácticos y consideramos que uno de los más importantes es el tema del consentimiento sexual, algo que está saliendo últimamente en los medios, dado que, como comentaremos, hay una serie de propuestas en marcha. La problemática actual es que la prevalencia de las relaciones sexuales en menores está cada vez en aumento y que hay un importante desconocimiento de la legalidad por parte de la mayoría de los profesionales sanitarios. Según la encuesta sobre sexualidad en la juventud española de 2009, ya se comenzaba a matizar que había un aumento de la población adolescente sexualmente activa, relaciones con penetración en el 52,8% de las chicas entre los 15 y los 19 años, con una edad media de inicio de las relaciones de 15,5 años. No entendamos una edad media de inicio de las relaciones como un coito vaginal directamente, es decir, el inicio de relaciones sexuales es muy amplio y son distintas prácticas. El Código Penal vigente, en sus artículos 181 al 183, nos habla de la autodeterminación sexual legal a partir de los 13 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si un menor de 13 años mantiene relaciones sexuales con un adulto, el consentimiento que ha ofrecido ese menor no es válido. Se considera que hay una inmadurez psicológica como para poder tomar esas decisiones.
y en estos casos habría que poner conocimiento a las autoridades porque podríamos estar frente a un riesgo de delito o abusos sexuales. Obviamente hay una necesidad de cambio, solo España con la edad a los 13 años y el Vaticano a los 12 años tienen edades tan bajas dentro de la Unión Europea. El resto de los países tienen edades comprendidas entre los 14 y los 17 años. En mayo de 2013, la ministra de Sanidad, a sabiendas realmente de que se estaba preparando una reforma del Código Penal, propuso aumentar la edad de consentimiento sexual hasta los 16 años. Ahora, muy recientemente, en septiembre de 2013, el Gobierno informó al Parlamento que llevaría al Consejo de Ministros un anteproyecto de reforma del Código Penal en el que se aumentaba la edad de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años. Es muy importante recordar esto. Es un proyecto, con lo cual de momento no está vigente, y la vigencia actual son los 13 años. ¿De acuerdo? Hasta que no haya una notificación oficial y esta propuesta sea aceptada por las dos cámaras, esto no está en vigor. ¿Qué nos dice este anteproyecto de reforma? Modificando el artículo 183.1, que obviamente el que realizara actos de carácter sexual con un menor de 16 años podría ser castigado como responsable de abuso sexual con una pena de prisión entre 2 y 6 años. El 183.3 matiza un poco más si estas relaciones implican acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, podrían aumentarse hasta 8 o 12 años. Y se añade un nuevo artículo, porque claro, muchos estaremos pensando, vale, 16 años, está claro, con mayor de 18 años, legalmente lo que podría ocurrir, pero con uno de 17 años, eso es algo también a tener en cuenta. Por eso se propuso este artículo. Este artículo nos dice que el consentimiento libre del menor de 16 años excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos en este capítulo cuando el autor sea una persona próxima a la víctima por edad y grado de desarrollo y madurez. Es decir, va a quedar realmente a criterio del juez el decidir si las relaciones entre estos dos adolescentes son legales en función de si hay una correlación entre el desarrollo madurativo y hay una proximidad en cuanto a edad, pero no establece límites, no establece datos concretos en cuanto a intervalo de tiempo, es decir, está un poco en el aire. Entonces, esto se ha podido considerar como una medida extrema, como un arma de doble filo. Por una parte estamos protegiendo a los adolescentes, ya que estamos aumentando la edad de consentimiento sexual de los 13 a los 16, pero por otra parte, hay que recordar que en España las relaciones sexuales en la adolescencia se inician entre los 14 y los 16 años en más del 50% de los casos, con lo cual estamos cayendo en el riesgo de criminalizar una realidad social. Esto es algo por lo que se han quejado muchas sociedades, como por ejemplo el grupo de adolescentes, de medicina del adolescente de la Asociación Española de Pediatría. Es importante decir que esto es un tema que da mucho que reflexionar, que obviamente es un proyecto que no está en marcha. Esto no tiene nada que ver con otra serie de aspectos legales en cuanto a la atención de los adolescentes, no tiene nada que ver con la legislación de la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, pero sí que va muy de la mano de la edad de prescripción de la anticoncepción. Es decir, si se considera, por ejemplo, ahora con los 13 años, si se considera a un mayor de 13 años como responsable sexualmente y con capacidad para discernir de lo que está haciendo, también se le supone que es capaz de asumir un tratamiento anticonceptivo. Y esto aumentaría a los 16 años, es decir, una persona de 15 años tendríamos problemas desde las consultas, por ejemplo, para darle un tratamiento anticonceptivo. En cuanto a cifras actuales, para dar unas pinceladas, es importante decir que el informe HBSC, que es un informe que hablaba de la sensación de salud en los niños escolarizados en 2002, ya nos decía que uno de cada 3 escolares entre tercero de ESO y segundo de bachillerato iniciaban las relaciones antes de los 18 años, con un 18% de chicos y un 14,8% de chicas antes de los 15 años. El informe de la Juventud Española de 2008 hablaba de un 44,2% de chicos y 39,9% de chicas que iniciaban las relaciones sexuales coitales antes de los 18 años. Y se había producido un descenso, si revisábamos las series previas, en los últimos 12 años. Un descenso de 1,2 años para los varones y 1,4 años para las mujeres. Es decir, cada vez hay una mayor precocidad de las relaciones. En la mayoría de los casos, como para quedarnos con unas ideas principales, el inicio de las relaciones sexuales coitales a los 17-18 años en mujeres y 16-17 en varones, en la mayoría. Hay una creencia social de que esta edad es menor, los 14-15 años, por lo que hemos comentado. Obviamente esto
lo que hace es que el adolescente necesite sentirse normal. Es decir, la idea de que las relaciones sexuales inician a los 14-15 años implica que ese adolescente, cuando alguien le vaya a preguntar, por ejemplo en una entrevista, aunque sea anónima, cuándo inició sus relaciones sexuales, él probablemente, por vergüenza, a decir una edad más alta, nos vaya diciendo edades menores y obviamente esto les influya a la hora de tomar decisiones en el futuro. Es decir, ellos con 16-17 años, si no han iniciado relaciones sexuales, sus compañeros pueden pensar, uy, es que... ¿Vale? Es decir, estamos equivocándonos en cuanto al inicio de las relaciones sexuales. Es un poco más tardío, pero las relaciones sexuales coitales es un poco más tardío, pero el reinicio de otros tipos de relaciones sexuales sí que es más precoz. Y las relaciones sexuales se están mediatizando. Estamos propugnando el modelo de sexualidad coital, es un modelo anglosajón, el inicio de la sexualidad, de las relaciones sexuales coitales en la adolescencia, frente al modelo clásico, que es el que siempre se ha mantenido, de no mantener relaciones sexuales hasta la mayoría de edad. Finalmente, para acabar y enlazar la charla con el tema de la anticoncepción, nos encontramos con una gran problemática con las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados. Como hemos dicho, los adolescentes se consideran omnipotentes y a ellos no les pasa nada. Y entonces no asumen una serie de riesgos que realmente... o sea, no son conscientes de una serie de riesgos que tienen estas relaciones sexuales. Ellos aumentan estas conductas de riesgo y utilizan una serie de métodos anticonceptivos, pero no los utilizan porque tengan miedo a la transmisión de enfermedades sexuales, sino porque tienen miedo al embarazo. Y en cuanto al embarazo, el informe de la Junta Española en 2004 hablaba que había un 9,9% de mujeres entre 15 y 25 años que se habían quedado embarazadas y el mismo informe en 2008 hablaba de un 12,1% de mujeres entre los 15 y los 25 años. Es decir, la tendencia es a aumentar. Entonces, ante esta problemática que nos encontramos, ¿cómo debemos actuar? Es muy importante, como hemos ido repitiendo constantemente, la educación de los adolescentes desde la infancia y, obviamente, desde el punto de vista de la anticoncepción, que nos va a hablar ahora el doctor de Prados. Muchas gracias.